En esta primer sesión quiero hacer una introducción. Quiero contarte que lo que estás viviendo, yo también lo viví. Quiero que entiendas que esto no son clases teóricas. Lo que vamos a compartir en estas próximas horas, en este curso, es mi experiencia con la ansiedad, sus síntomas y hasta los ataques de pánico. No quiero que estés escuchando a un rabino que está dando clases. Quiero que sepas que lo que tú estás viviendo, yo también lo pasé. Fueron momentos muy tormentosos, muy difíciles en mi vida. Pero quiero que sepas que puedes salir de esta situación, entendiendo cómo se activa la ansiedad y también entendiendo cómo desarraigarla, erradicarla de tu vida. Pero por eso, en este primer encuentro, quiero que conozcas el detalle de mi historia particular con la ansiedad y con los ataques de pánico, para que pueda yo compartir contigo mi experiencia, para poder llegar a tu corazón desde, no la teoría, sino desde mi experiencia práctica con esta distorsión que se llama la ansiedad. Y vamos a remontarnos al año 2000. Yo estaba en lo que se llama una yeshiva, un seminario rabínico en Israel. Y junto a mi grupo de amigos queríamos pasar a otra yeshiva. Mis amigos habían aplicado para ingresar a una yeshiva, un seminario rabínico, en la ciudad de New Jersey. Y era mi sueño también poder acompañarlos. Pero habían diferentes condiciones que hacían un poquito difícil, casi una misión imposible, el hecho de que yo aplicara y fuera aceptado en esa yeshiva. Pero con buenas recomendaciones de los rabinos de Israel y de otros países del mundo, fui aceptado en esa famosa yeshiva. Mi alegría se me desbordaba. Le contaba a cada persona en mi ambiente, no sabes, fui aceptado en la yeshiva. Estaba realmente muy feliz y se lo contaba a todo el mundo. Para mí era muy importante esa yeshiva porque era de alguna manera el último año formal de estudios previo a recibirme como rabino. Y quiero comentarles, quiero decirles que desde que yo me hice religioso a los 16 años, mi sueño era ser un rabino, servir a una comunidad, enseñar y aprender. Era mi sueño. Y esta yeshiva, este seminario rabínico, era el mejor canal para lograr mis objetivos. Yo tenía que llegar a la yeshiva una vez que terminaban las altas festividades, las fiestas del mes de septiembre, octubre. Ese año en Uruguay yo me encontraba pasando las festividades con mi familia. Y una vez que terminaban las festividades, lo que es la fiesta de Simchat Torah, tenía que volar a la yeshiva. Pero los planes se hicieron muy difíciles de seguir. Porque justamente una semana antes de Rosh Hashanah, una semana antes de que comiencen las fiestas judías, estaba yo con mi madre teniendo una plática en mi dormitorio, en mi recámara. Recuerdo ese momento de una manera tan vívida como si fuera que lo vi ayer mismo, hoy mismo. Llega mi hermana con una angustia pero muy expresiva, con mucha preocupación, y nos dice a nosotros: miren lo que me surgió, miren lo que me apareció en mi garganta. Enseguida nos dimos cuenta que lo que Sabrina, hasta los 120 años,
tenía era, sin lugar a dudas, un tumor. Ahora la pregunta era qué tipo de tumor y qué había que hacer al respecto para atender este padecimiento, esta situación. Obviamente los nervios, la preocupación, los miedos se hicieron parte del núcleo familiar del día a día. Mi padre en ese momento se encontraba trabajando en Brasil. Obviamente llegó rápidamente a Montevideo. Comenzaron las fiestas. Fue un mes de mucha incertidumbre, como dije, de muchos miedos. Y la operación de Sabrina se fijó para justamente 2 semanas luego de terminadas las altas fiestas. En ese momento yo sentí una pregunta y me hacía una pregunta que me abrumaba. Una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Qué debo hacer? ¿Me debo quedar con mi familia, esperar al día de la operación o viajar en tiempo y en forma a esta universidad rabínica a la cual fui aceptado después de que era casi una misión imposible y ahora no sabía qué hacer? Me quedo con mi familia por 2 semanas hasta la operación, espero que salga todo bien y luego viajo a la yeshiva o viajo en tiempo y en forma a la yeshiva. Estas eran las preguntas obsesivas que para mí no tenían respuesta y no sabía realmente qué hacer. Esto realmente me carcomía mi capacidad de pensar. Todo el día yo estaba inmerso en esta duda. A tal punto que incluso le pregunté a mi rabino, a mi consejero espiritual: rabino, dígame, ¿qué debo hacer? ¿Me quedo con mi familia, con Sabrina? ¿Los acompaño hasta la operación? ¿O me voy a la yeshiva en tiempo y en forma? Mi rabino me dijo: esta decisión la tienes que tomar tú. Yo no puedo decirte cuál es la respuesta correcta. La verdad que si él me hubiera dicho: vete a la yeshiva, quizás hubiera sido para mí una respuesta que provenía del cielo y era lo que tenía que hacer. Pero la respuesta fue otra y no supe realmente qué hacer. Decidí quedarme con mi familia. Desde el momento en el cual supimos de esta situación hasta el día de la operación, estuve muy apegado emocionalmente con mi familia y viviendo y acompañando este momento difícil. La operación de Sabrina fue, gracias a Dios, un éxito. Le quitaron la mitad de la tiroides, pero era un tumor benigno. Y el doctor dijo que había sido todo un éxito la operación. Una vez que analicé la situación y me di cuenta de que todo estaba bien, decidí viajar a los Estados Unidos, llegar a la famosa yeshiva. Cuando realmente llego 3 semanas tarde, y cuando comienzo a escuchar las clases en Yiddish, no entiendo absolutamente nada. Es como que me estuvieran hablando en chino y el nivel del Talmud que se estudiaba era realmente un nivel muy alto para mí, más la complicación del idioma, y me puse un poquito nervioso. Estaba llegando tarde, 3 semanas tarde a la yeshiva, y por sobre todas las cosas no podía ponerme a tono con el estudio. Abro un paréntesis. En una yeshiva, para que sepan, los que no conocen, se estudia desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Por supuesto, con los recreos, los momentos de desayuno, de almuerzo y de cena y diferentes recreos para descansar o para hacer deportes, pero básicamente es un estudio que va desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Pero a mí esas horas no me alcanzaban, porque sentía
Me sentía un poco culpable de que había llegado tarde y quería recuperar el tiempo perdido. Entonces, en lugar de quedarme como todos los alumnos hasta las 9:30 de la noche, yo seguía estudiando normalmente hasta las 2 o 2:30 de la mañana, para levantarme al otro día a las 7 de la mañana y 7:30 estar en la sala de estudios. Así fue como empecé a debilitar o postergar horas de sueño muy, pero muy importantes. Y solamente pasaron 3 semanas estando en la yeshiva. Solamente 3 semanas. Y una noche de jueves, que eran ya como las 3:30 de la mañana, donde aproveché la noche para incluso lavar la ropa, hice un poquito de ejercicio jugando al básquetbol en una cancha que había cerca de donde se lavaba la ropa. Me fui a dormir a las 3:30 de la mañana. Y cuando me voy a dormir, tengo un sueño realmente estremecedor. Una pesadilla. En este sueño veo a mis 2 padres con una tristeza profunda. No habían palabras, no había un mensaje, por lo menos verbal, pero había un mensaje emocional. Mis padres estaban sufriendo y tenían una angustia muy punzante en sus rostros, porque en ese sueño se me informaba, a partir de esas imágenes, que mi hermana ya no estaba más con nosotros. Dios no lo permita. Me levanto estremecido, sudando, y me digo a mí mismo, wow, era un sueño, más que sueño, una pesadilla. Digo, bueno, ya pasó, vamos a dormir. Y me quedo nuevamente dormido. Y para mi gran sorpresa, el estremecimiento emocional fue mayor. Porque soñé el mismo sueño, con las mismas caras, los mismos rostros de mis padres, tristes, profundamente tristes, y el mensaje era el mismo. Mi hermana ya no estaba con nosotros. Dios no lo permita. Me levanté realmente desesperado. Para mí era como si hubiera recibido en ese momento un aviso o una visión de lo que estaba ocurriendo en mi casa en Uruguay, y salí corriendo al comedor a buscar el único teléfono que se encontraba en la yeshiva, que era de uso para los jóvenes estudiantes, y rápidamente, recuerdo ese preciso momento, empecé a discar, se acordarán ustedes, los teléfonos viejos, empecé a discar a mi casa en Montevideo, y atendió el teléfono mi padre. ¿Hola? Y yo dije, papá, pásame con Sabrina. Mi padre no entendía por qué le estoy hablando tan fuerte. ¿Por qué no lo saludo? Me pregunta, ¿Gabriel? Sí, papá, te estoy diciendo, pásame con Sabrina. Mi papá no entendía absolutamente nada. Y dijo, ok, y me pasó con Sabrina. Y le pregunté, Sabrina, ¿cómo estás? Mi reina, ¿cómo estás tú? Me dice Sabrina, Gabriel, Gaby, Baruch Hashem, gracias a Dios. La operación fue hace ya 1 mes, 3 semanas. La cicatriz está mejorando. Según el doctor está todo bien. Sabrina me decía que estaba todo bien. Pero en ese momento me quedé mudo. Me di cuenta que con ella estaba todo bien, pero conmigo algo estaba ocurriendo. Yo no estaba bien. Y corté el teléfono. Corté el teléfono y apenas alguien, un conocido, pasó al lado mío y vio mi rostro, vio mi expresión emocional, me dijo, Gabriel, ¿estás bien? Y cuando me preguntó si yo estaba bien, desconsoladamente me puse a llorar, como un niño, como un bebé, desconsolado.
Y yo no entendía qué me estaba ocurriendo. Quise escaparme de esa situación, de mostrarle a todo el mundo cómo yo estaba, qué me estaba ocurriendo. Y me fui al baño, me sequé mis lágrimas, me miré al espejo, pero cuando me vi al espejo no me reconocía. Algo en mí había cambiado. Algo en mí había ocurrido. Y mirando en el espejo a esa persona que no reconozco completamente, me pongo a llorar nuevamente desconsolado. Permanecí unos 15 o 20 minutos en el baño pensando que se me iba a pasar esta situación, pero el sentimiento cada vez era más angustiante. Salí del baño y cuando salí y veía las cosas a mi alrededor, veía todo como si no fuera una realidad, la misma realidad que yo conocía hace unas semanas. La percepción mía sobre la realidad había cambiado. Después estudié que esto se llama el síntoma de la desrealización. O existe también la despersonalización. Son síntomas realmente muy difíciles cuando uno tiene ansiedad. Uno siente que la vida se proyecta delante de uno como si fuera una película y uno no es parte de esa película. Son síntomas realmente pero muy desagradables y que nos llenan de mucho más temor. Entonces experimenté lo que se llama desrealización y apenas me encontraba con algún amigo, me preguntaban, ¿estás bien? Y yo comenzaba a sudar o mi corazón empezaba a latir y comenzaron muchos síntomas, más de 10, 20 síntomas con esta ansiedad que sabía que estaba emergiendo en mí. Síntomas tales como no sentir gusto en la comida. Las comidas o los manjares más apetecibles podrían estar delante mío y yo realmente no diferenciaba entre lo dulce o lo amargo. Perdí el deseo de comer por completo. En una semana adelgacé varios kilos porque con mi ansiedad también llegó otro síntoma, otra distorsión que se llama la depresión. Hasta que los síntomas fueron escalando posiciones y experimenté por primera vez lo que se llama un ataque de pánico. Una sensación de muerte inminente, un miedo profundo que realmente impacta el bienestar de la persona. Luego de experimentar los ataques de pánico, sentí que no podía continuar solo esta experiencia. Necesitaba ayuda. Por eso pedí una reunión donde el decano, el Rosh Yeshiva, el director del seminario rabínico, me senté con él y le expliqué abiertamente todo lo que me estaba pasando. Él me dijo, yo pienso que tu diagnóstico es depresión. Obviamente se equivocó en el diagnóstico, yo tenía ansiedad. Pero me dijo, tú debes pedir ayuda en Montevideo, en Uruguay. Tienes que volver a tu casa, tienes que encontrar en tu familia el apoyo necesario y tienes que dejar la yeshiva. En ese momento, cuando el decano, el director de la yeshiva me dijo que tengo que dejar la yeshiva, para mí fue como vivir un infierno dentro del infierno. Porque me estaba diciendo de alguna manera, tus planes de ser rabino caducan y expiran. Porque si tengo que encontrar solución en Montevideo, en Uruguay, y dejar la yeshiva, quiere decir que este último año de estudios ya no lo iba a poder recuperar. Recuperarme de esta situación iba a tomarme varios meses, aparentemente. En ese momento, mi sueño más profundo de ser rabino se venía abajo
completamente. Me decía a mí mismo, ya no voy a poder conseguir ese sueño tan deseado. Y me decía también otros pensamientos que llegaban a mi mente, pensamientos negativos por el hecho de tener que abandonar la yeshiva. Pero no tenía más remedio. Tenía que volver a casa, tenía que pedir ayuda a mis padres y a, ¿por qué no?, profesionales de la salud. Visité un doctor previo a mi viaje a Montevideo, un viaje de New York a Montevideo de 10 horas, y el doctor me dijo, te voy a recomendar una medicina, en Estados Unidos se llama Xanax, para que tu viaje sea mejor. La tomé, pero mi viaje fue una experiencia, fue una tortura. Fueron 10 horas de claustrofobia que yo sentía en ese avión, en ese viaje de New York a Montevideo. Pero, gracias a Dios, llegué y encontré en mis padres un abrazo fraternal, mucho apoyo emocional y obviamente ya tenía una cita con una psiquiatra de Montevideo. Solamente un día después de llegar a Montevideo, llegamos a la cita, nos atendió, después de atender a varias personas, creo que nos atendió como 2 horas luego de lo que era la cita prefijada, y diagnosticó que mi caso es una distorsión de ansiedad con ataques de pánico, etcétera, etcétera, y para eso me dio ansiolíticos y antidepresivos. Me explicó lo que estaba ocurriendo, tuve una especie de alivio ante esta situación porque entendía lo que me estaba pasando y salimos de la consulta con mi papá y nos dirigíamos a su carro, a su coche, al auto. Mientras nos dirigíamos al coche, mi papá me dice, Gabriel, ¿me puedes prestar esas recetas médicas, esas prescripciones medicinales? Yo dije, bueno, mi papá seguramente las quiere porque ahora va a comprar en la farmacia las medicinas. Mi papá, al recibir las recetas, hace con ellas una pelotita de papel y apenas el primer tacho de basura aparece, bota las recetas en el primer tacho de basura que aparece. En ese momento yo sentí que ahora sí no tengo esperanza. En este infierno que estoy viviendo, la única esperanza eran estas medicinas que una doctora me iba a prescribir y mi papá está rompiendo las recetas, rompiendo mi capacidad de sanación y de curación. Pero en ese mismo instante que mi papá rompía o tiraba las recetas al tacho de basura, también dentro de mí surgió como una intención, o una voz, o una energía que me decía, tú no necesitas esas medicinas para salir adelante. La solución no va a surgir desde afuera, la solución va a surgir desde adentro. Pasaron solamente unos días y en una conversación que mis padres estaban teniendo con otros amigos, por supuesto hablaban sobre mi situación, estos amigos les decían, ¿por qué no revisan la tiroides? La tiroides, como fue protagonista en la operación de mi hermana Sabrina, volvía a aparecer en escena ahora conmigo. Los amigos de mis padres les decían que cuando la tiroides, que es una glándula hormonal, no funciona de la mejor manera, esto puede traer aparejado ansiedad, ataques de pánico y diferentes deficiencias en el organismo de la persona. Entonces, aceptamos la posibilidad de revisar, de chequear, de analizar la tiroides y fuimos con una doctora que me realizó un ultrasonido de tiroides y también me sacó exámenes de sangre para analizar mi tiroides. No lo van a poder creer. La tiroides no estaba funcionando de la mejor manera. La doctora, sin dudarlo, me dijo,
tu ansiedad, tus ataques de pánico son consecuencia de un mal funcionamiento de la tiroides. Te vas a tomar esta pastilla, en Uruguay se llama la T4, todas las mañanas y en poco tiempo te vas a sentir muchísimo mejor. La tiroides es la razón y el motivo de tu ansiedad. Para mí era una noticia maravillosa. Para mí era una noticia esclarecedora. Era la noticia que yo necesitaba. Saber que mi locura y esos síntomas que yo no entendía, que eran una montaña rusa cognitiva, emocional, conductual, tenían un motivo. Y el motivo se llamaba la tiroides. Entonces, dejé de pensar negativamente. Dejé de obsesionarme con los síntomas. Le di una razón de ser a mi distorsión, a mi ansiedad. Entonces, era simplemente tomar la T4, esta medicina, todas las mañanas y esperar, dejar pasar los días para sentirme mejor. Y les digo con toda mi alma, con firmeza, que cada día me tomaba la pastilla y me sentía mejor. Realmente me sentía mejor. Era como sentir que tomaba la pastilla y mi cuerpo sanaba y curaba. Y pasaron solamente 2 meses. Y en 2 meses ya me sentía al 90% de lo que me sentía antes de comenzar con la ansiedad. Tomé la decisión solamente 2 meses después de haber llegado a Montevideo, de volver a los Estados Unidos. En este momento ya no podía volver a la misma yeshiva. Ya había pasado mucho tiempo, pero conseguí otra yeshiva. La yeshiva principal de Lubavitch en Nueva York, conocida como 770, donde al principio no iba a estudiar de 7:30 a 9:30 de la noche. Empecé más tranquilo. Empecé a las 8:30, estudiaba hasta las 4:30, salía a caminar, escuchaba música. Al principio tomé la situación con pinzas y más relajado. No quería llenarme de estrés por todo lo que había experimentado antes. Pero llegué a los Estados Unidos y comencé esta estructura de estudio y cada día junto a la bendita T4 me sentía cada vez mejor. Solamente 1 mes después, estando en los Estados Unidos y tomando la medicina ya 3 meses, me siento no al 100%, al 200%. Y yo digo para mí, wow, lo que la tiroides puede hacer en el organismo de la persona. Cómo el mal funcionamiento de la tiroides puede dañar a una persona tanto. Pasaron quizás otro mes o mes y medio y me quedé sin pastillas para la tiroides. Me quedé sin T4. En ese momento estaba un poquito inmaduro, tenía 20, 21 años y dije ya mi tiroides se curó. Ya no tengo ansiedad, ya no tengo ataques de pánico, ya no necesito tomar más medicina. Aparte era difícil conseguirla en los Estados Unidos, había que ir a un doctor, había que quizás mostrar analíticas. Dije ya me siento bien, no necesito tomar más la medicina y la dejé de tomar. Pasaron 6 meses, no tuve ningún problema, nada de ansiedad, nada de síntomas, me sentía perfecto. Me invitaron justamente a Panamá a realizar un campamento para niños. Me trajeron de Nueva York a Panamá para ser director de un campamento para niños y pasaron 2 semanas. Fue un campamento muy exitoso y el rabino de la comunidad con el cual hice una relación muy especial me ofrece un shidduch. ¿Qué es un shidduch? Me ofrece conocer a lo que fue después mi novia y mi esposa.
la conocí, salimos, nos pusimos de novios, fijamos una fecha para el casamiento y apenas fijamos una fecha para casamiento, tengo como si fuera un despertar, una inspiración interna y me digo, oye, tú hace un año sufriste de ansiedad, depresión, ataques de pánico. El problema era la tiroides. Te curaste tomando la T4, pero después la dejaste de tomar. Ahora te vas a casar. Si te vas a casar, ya no eres responsable solamente de ti, sino de una mujer. Vas a construir un hogar. Dios mediante van a venir hijos. Tienes que revisar, me dije para mis adentros, Gabriel, tienes que revisar tu tiroides. No sea cosa que la tiroides esté funcionando mal y entres de vuelta en ansiedad o ataques de pánico. Y así fue. Mismo en Panamá, fui a un doctor a revisar la tiroides, le conté toda mi situación y después de hacer todos los análisis, me dice, señor Benayon, su tiroides es un Ferrari. Su tiroides está en perfectas condiciones. Yo le digo, doctor, un Ferrari no. ¿Por qué? Porque me pasó que mi tiroides no funcionaba bien, yo consecuentemente tuve ataques de pánico, le conté toda la historia, hace un año. Y el doctor me dice, también como si fuera una inspiración divina, cosa que el doctor no tendría que haber hecho, me pregunta, ¿puedo ver esos análisis de tiroides que te hiciste hace un año? Esos que diagnosticaron un problema de tiroides y automáticamente todos tus problemas de ansiedad. Y le dije, doctor, no hay problema. Mandé pedir los exámenes de Montevideo. En ese momento llegaron por DHL a Panamá. Se los presento al doctor y el doctor me dice, quiero decirte algo que te va a sorprender, pero en estos exámenes no hay ningún problema con tu tiroides. Yo abro los ojos, lo miro al doctor firmemente y le digo, doctor, usted se equivoca. Yo tenía un problema en la tiroides porque a partir de ese problema viví el infierno de lo que se llama la ansiedad y todos los síntomas, hasta ataques de pánico. Y gracias a que curé mi tiroides con la T4, la ansiedad desapareció. Doctor, la ansiedad desapareció en pocas semanas, cosa que no ocurre, según tengo entendido, con los casos normales de ansiedad. Me dice el doctor, tú nunca tuviste un problema en tu tiroides. Entonces, como el doctor me hablaba con tanta firmeza, yo le dije también con mucha firmeza. Y le pregunté, doctor, entonces, si nunca tuve un problema de tiroides, ¿por qué me curé de la ansiedad gracias a curar la tiroides con la pastilla T4 que yo me tomaba todas las mañanas? Me dice el doctor, para ti la T4 fue un placebo. Al tomar la T4 y olvidarte de tu locura, olvidarte de los síntomas, dejar de prestar atención a todo lo que te ocurría que no entendías y ahora le diste un entendimiento, le diste una razón, le diste un mal funcionamiento o un diagnóstico de mal funcionamiento de tiroides, entonces te quedaste tranquilo, te relajaste y la tiroides y la T4 se transformaron en un placebo para tu situación. Cuando el doctor me decía estas palabras, cada palabra ingresaba en mi corazón. Y el mensaje que para mí el doctor me estaba diciendo es, Hashem, Dios te colocó en esta situación, en esta experiencia, un infierno realmente, 3 meses que fueron un infierno en la tierra, de dolor emocional inimaginable, de pensamientos catastróficos y de un sentimiento de estar pensando que uno se está volviendo loco. Y con los 25 síntomas que llegan con esta situación. ¿Pero para qué viviste, Gabriel, lo que viviste?
¿Por qué tuviste esa experiencia? Para entender a la gente, para poder transmitir un mensaje, para poder ayudar a la gente a erradicar su propia ansiedad y para descubrir y desarrollar el método que tú mismo aplicaste sin darte cuenta, pero que te ayudó para desarraigar, erradicar, eliminar tu propia ansiedad. ¿En cuánto tiempo? En 2 meses, 2 meses y medio. Esa ansiedad que se fue de mi organismo en tan solo 3 meses, aplicando un método desconocido, era para mí lo que yo tenía que descubrir ahora. ¿Cuál fue el método que yo apliqué sin darme cuenta? Para poder ayudar a los demás. Para mí, mi experiencia, como es el título de mi libro, de mi ansiedad a tu felicidad. Y fue a partir de ese gran mensaje que recibí del doctor en Panamá que dije para mis adentros, mi misión en la vida es ayudar a la gente que tiene ansiedad y descubrir con un método desarrollado cuáles son las herramientas para ayudar a la gente de una manera definitiva, de una manera real, de una manera donde quizás podemos no optar por medicina ni ansiolíticos, aunque nosotros no vamos a entrar en esos detalles. Esos son detalles relacionados con los doctores y dejamos a los doctores y a los profesionales esta parte, pero mi propia experiencia me dice que uno puede salir adelante en poco tiempo de esta situación de ansiedad, depresión, los síntomas y ataques de pánico. Y esto es lo que quiero compartir contigo en estas sesiones. Desde mi ansiedad, que puedas encontrar tu felicidad. Desde mi experiencia, que entiendas que aquí tienes una persona que sufrió lo que tú sufriste o lo que tú estás sufriendo y tú no estás solo. Y Dios mediante, quiero compartir contigo las herramientas que utilicé y que encontré posteriormente para desarrollar este método tan especial que utilizo hace más de 15 años en muchos países del mundo y con cientos y hasta miles de personas que pude ayudar gracias a Dios. A partir de mi experiencia puedo acercarme y conectarme con tu experiencia y ayudarte, Dios mediante, de la mejor manera.